Muy bien, ahora vamos a interpretar los ejercicios de tipo de sanguíneos para identificar cómo se heredan estos grupos. Entonces tenemos el caso de Lisbeth que presenta un grupo de sangre AB positivo. ¿Cuáles son sus posibles genotipos? Ahora imagina que Lisbeth se casa con Amir con tipo de sangre O negativo. ¿Cuál es la probabilidad de que este hijo tenga un tipo de sangre B positivo? Entonces, como hablamos de leyes de Mendel, hacemos lo mismo. Vamos a hacer nuestro cuadrito de Punnett. Hacemos nuestro cuadro de Punnett y lo que vamos a hacer es ubicar tanto de la manera normal el padre y lo que es la madre. Ahora, como estamos hablando de alelos múltiples, vamos a identificar estos genotipos de manera independiente y por eso cuando nosotros hablemos de lo que es tanto la madre como el padre, vamos a identificar sus tipos sanguíneos de manera independiente. Ya observen cómo lo hago. Por ejemplo, Lisbeth es AB positivo, entonces va a ser A positiva y B positiva, independientemente. Ahora vamos con el padre. El padre es O negativo, entonces sería O negativo y O negativo. Y ahí tenemos los progenitores. Ahora lo hacemos de manera normal, hacemos el cruce. Vamos a multiplicar cada cuadrito para dar con los descendientes. A positivo por O negativo me va a dar A positivo o negativo. Vamos ahora con el siguiente cuadro. A positivo o negativo me va a dar A positivo o negativo. Ahora vamos con este. O negativo por B positivo me va a quedar B positivo o negativo. Recordemos que en el cuadro de Punnett los dominantes se escriben al inicio. Luego vamos con O negativo por B positivo, me va a quedar B positivo o negativo. No debemos olvidar que cada uno de esos cuadros corresponde a un cuarto, que nosotros lo utilizábamos la vez anterior como 25%. Es lo mismo. Entonces, cada uno de esos cuadritos representa un cuarto. Ahora vamos a identificar qué tipo de sangre es los hijos o los descendientes de cada cuadro. Y tenemos aquí A positivo y O negativo. Si nosotros nos vamos a la diapositiva anterior, nosotros vamos a identificar el cuadrito en donde yo les colocaba que los tipos de sangre A y los tipos de sangre B van a ser dominantes sobre el tipo de sangre O. Entonces, fíjense lo que hago ahora. Fíjense lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces yo aquí tengo que en el primer cuadrito me da un cuarto de A positiva y O negativa. A va a ser dominante, por lo tanto, este cuadro va a ser tipo de sangre A. Vamos al siguiente, tengo A positiva y O negativa. A es dominante sobre la sangre tipo O. Vamos ahora a la siguiente, tengo B, por lo tanto, el tipo de sangre B es dominante sobre el tipo de sangre O. Luego tenemos también el otro cuadrito que es B, por lo tanto, tenemos que fenotípicamente 50% va a tener tipo sangre A, miren, 25 más 25 me dan 50, entonces 50% tendrá tipo sangre A y el otro 50% tendrá tipo sangre B. Este y este son iguales, por lo tanto, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que este hijo tenga tipo de sangre B positiva? Nos faltan los positivos y recordemos que el tipo de sangre positivo es dominante sobre el tipo de sangre negativo. Por lo tanto, en este cuadro, miren, la O tiene un signo negativo. Todos estos signos negativos van a ser recesivos. Por lo tanto, aquí el RH va a ser positivo, aquí va a ser positivo, aquí va a ser positivo porque los positivos son dominantes y el RH en el último cuadro también va a ser positivo. Entonces, tanto tipo de sangre A y tipo de sangre B van a ser positivos. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, el 50%. La probabilidad de que tenga un hijo, Lisbeth y Amir, con un tipo de sangre B positiva es del 50%. Muy bien, ahora pasamos con nuestro segundo ejemplo. Nos dice,
Una pareja en la que la mujer pertenece al grupo sanguíneo AB con un RH negativo y el hombre es ARH positivo, reclaman como suyo en una corte un bebé cuya sangre es o RH negativo. ¿Qué opinarías tú como juez sobre esta demanda? Primero, el juez tiene que saber de genética, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer nosotros el trabajo por él, hacemos nuestro cuadro de Punnett de manera normal, colocamos los alelos. Si ustedes se fijan, vamos a colocar lo que es el padre, que la mujer colocaríamos, aquí no importa la ubicación, colocamos los alelos, miren, tanto de la madre como de lo que es el padre. El padre es tipo AB negativo, por lo tanto colocamos sus alelos independientes. Miren, si dice AB negativo, entonces yo ya sé que voy a colocar en un cuadrito A negativo y en el otro voy a escribir B negativo. Y vamos a cruzar con el hombre que me dicen que es A positivo. Entonces colocamos, miren, A positivo y A positivo. Como les dije, la ubicación aquí no importa, ¿verdad? Porque siempre los dominantes van a ir colocados al inicio, pero sí es una forma en cómo representar un poco más ordenado nuestros cuadros. Entonces vamos a hacer los cruces. A por A positiva me va a quedar los alelos dominantes en la parte inicial, me va a quedar A positiva, A negativa. Ahora vamos a cruzar esta siguiente letra. Eh, B negativo por A positivo, que me va a dar A positiva, B negativa. Vamos ahora con nuestra siguiente cruce, que sería A negativo por A positiva, que me va a quedar como A positiva, P, A negativa. Y ahora vamos con el último. B negativo por A positiva me va a quedar A positiva, B negativa. Volvemos a colocar que cada uno de estos corresponde a un cuarto. Entonces el problema es de que se está litigando sobre un bebé cuya sangre es O negativo. Entonces vamos a colocar y vamos a identificar qué tipo de sangre era este cruce que acabamos de hacer. ¿Qué tipo de sangre va a salir aquí? Exacto, ¿verdad? Los dos son A, por lo tanto esta es tipo A. Esta es AB y volvemos al cuadro principal que yo les había dicho. Identificamos que en lo que es el alelo para el tipo sanguíneo A, cuando se mezcla con B, ninguno es dominante sobre el otro. Se produce un alelo múltiple, ¿sí? O una codominancia y por lo tanto ambos tipos van a quedar representados o se van a manifestar en el tipo sanguíneo. Entonces ahí los dos son dominantes, ninguno cede y por lo tanto se va a producir un tipo sanguíneo AB. Volvemos aquí y colocamos, miren, tipo AB. Entonces aquí el tipo sanguíneo que se produce es tipo AB. Un cuarto va a ser tipo AB. Muy bien, vamos al siguiente que igual tengo A y A, por lo tanto ya sé que el tipo que se va a dar aquí es A. Y luego tengo AB. En AB ninguno domina, como les dije, se da una codominancia y va a ser tipo de sangre AB. Ahora vamos con los signos. Recordemos que el RH positivo domina, entonces el tipo de sangre aquí sería A positiva, aquí sería AB. Aunque la B tenga un signo negativo, recordemos que domina los positivos, por lo tanto es AB positivo. Luego tenemos esta que dice A positivo y A negativo, ya sabemos que dominan los positivos, por lo tanto aquí se va a dar un tipo de sangre A positivo y aquí se va a dar AB positivo, aunque tenga el negativo. Entonces, por lo tanto, fenotípicamente sería 50% tipo de sangre A positiva, miren, porque este y este son iguales. Miren, este cuadrito con este cuadrito son iguales. Y entonces tenemos ahí que el 50% va a ser tipo de sangre AB positivo. Y nos están preguntando qué opinarías tú si fueras juez de la demanda. Entonces creo que la carita que colocamos ahí nos dice todo, ¿verdad? Significa que si una pareja
con estas características de la mujer AB negativo con un hombre A positivo, tienen un bebé con tipo de sangre O, significa que el bebé no es del padre, ¿verdad? Porque no se hereda. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, espero que les haya quedado claro esta parte del ejercicio. Ahora vamos a ver lo que es algunos trastornos que se dan en los tipos sanguíneos, y uno de ellos es la eritroblastosis fetal. ¿Cuándo se produce la eritroblastosis fetal? Bueno, la eritroblastosis fetal se produce cuando el RH de la madre y el RH del padre son diferentes. ¿Cómo es posible esto? ¿Y con qué mujeres se da? Se da en aquellas mujeres cuyo RH sea negativo y al casarse o al procrear, el tipo sanguíneo del padre sea un RH positivo. Entonces, obviamente, el RH positivo va a dominar, por lo tanto, en el cuerpo de la mujer se va a producir lo que es va a criar un bebé, por así decirlo, se va a formar un bebé con un tipo de RH diferente, y por lo tanto eso va a producir lo que es una respuesta autoinmune, porque el cuerpo de la madre va a comenzar a generar anticuerpos por la presencia de ese RH negativo. Ahora, una cosa, por eso a las mujeres cuando van a salir cuando salen embarazadas, mejor dicho, les hacen lo que es una prueba de compatibilidad del RH, y este trastorno pues necesita aplicación de tratamiento, y la aplicación de este tratamiento se da a las 28 semanas de embarazo, y alrededor de 72 horas después del parto se les aplica 2 inyecciones de inmunoglobulina, que es la proteína que se encarga del grupo RH. Muy bien. Ahora vamos con la última parte que dice, ¿sabes de quién puedes recibir sangre? Esto es algo que nosotros tenemos que manejar. Y aquí tenemos, miren, los diferentes tipos de sangre. Y tenemos también a quienes les podemos donar y a quienes podemos recibir. Por ejemplo, el tipo de sangre A solamente puede donar a su mismo tipo y al grupo AB positivo. ¿De quiénes puede recibir? Puede recibir del tipo O positivo, O negativo, A positiva y A negativa. Del tipo de sangre A negativa puede donar A positiva, A negativa, AB y grupo AB negativo. ¿De quién puede recibir? Solamente de los grupos O, tipo de sangre O y tipo de sangre A negativo. El tipo de sangre B positivo puede donar a B positivo y a B positivo. ¿De quién puede recibir? Puede recibir de tanto O y B negativo y positivo. Asimismo pasa con B. El grupo AB, que es uno de los más extraños, pues AB positivo puede donar solamente al grupo AB y puede recibir de todos los grupos, ¿verdad? El grupo AB negativo solamente puede donar al grupo AB y al grupo AB negativo y puede recibir de todos estos grupos. El grupo O positivo pues puede donar a todos estos tipos, tanto A, B, AB y O positivos, no negativos, y solamente puede recibir de O positivo y de O negativo. Y el tipo de sangre O negativo puede recibir de todos, ¿verdad? ¿Sí? De todos. A este grupo O negativo se le llama lo que es un donador universal. El problema es que solamente puede recibir únicamente de su mismo grupo. Bueno, jóvenes, esperando que les haya gustado el video de la clase del día de hoy. Los saludo y nos vemos en la próxima.